Muy bien. Doctor Izaza, en línea con la pregunta anterior, el acuerdo, ¿qué mecanismo contempla para la implementación y verificación de lo acordado? Bueno, hay que plantearnos que lo ideal es que exista una verificación de lo acordado, y esta verificación tiene que ser por las instancias internacionales que nos van a acompañar durante todo el proceso. Lo que hay que identificar es que existe un compromiso, debe existir un compromiso real. Para completar la pregunta anterior del televidente, es interesante cómo nos vamos a blindar. Nos debemos blindar, primero es exigir a que nuestros representantes cumplan ese rol protagónico, que nos representen en las instituciones democráticas como es el Congreso, sobre todo porque vamos a tener un Congreso que va a ser el Congreso del posconflicto. Ellos tienen que regular lo relativo para poder materializar ese acuerdo, y por lo tanto debemos confiar que esas personas que nos representan, que nosotros les dimos nuestro voto de confianza cuando depositamos las urnas y los elegimos, ellos deben cumplir su trabajo, diríamos, con un trabajo digno, porque están realmente representando la voluntad de los ciudadanos. Bien, nos escribe un barranquillero radicado en la ciudad de Cali, Alberto Montero Villarreal, y dice, buenas noches, ¿por qué el doctor Uribe insiste en el no al plebiscito? Es una pregunta muy general, pero vamos a responder en lo posible, doctor Guzmán. Si yo tuviera la respuesta a esta interesante pregunta que hace este amigo barranquillero que reside en Cali, estaría dándole la vuelta al país y creo que al resto de países de la región respondiendo por qué Uribe no quiere la paz y quiere la guerra. Sin embargo, pues dejarlo con esta respuesta también sería un poco pues, insensato, toda vez que intentamos es dar una suerte de pedagogía y de ilustración con respecto a un proceso que se presenta importante para los colombianos. Yo creo que detrás del no hay una insatisfacción del expresidente Uribe, no con el tema de la paz, y quizás aquí podríamos estar de acuerdo con él. Él está insatisfecho por el contenido de los acuerdos. Yo creo que esa es la principal razón para que Uribe le diga no al plebiscito. Ok, doctor Izaza, ¿sí habrá sanciones de cárceles que se le aplicarán a estas personas del conflicto, o, como se ha afirmado en algunos medios, habrá impunidad para ellos? Bueno, lo que tenemos hasta el momento, o que se ha establecido hasta el momento sobre esa jurisdicción especial, es que van a existir unas penas diferentes a las penas que se aplican en la jurisdicción ordinaria. No podemos plantearnos que todos los tipos de acciones o conductas que se hayan realizado, la sanción va a ser la de tipo de sanción ordinaria, que es la privación de libertad. Pero en algunos elementos, sobre todo en esos crímenes de lesa humanidad, pues se ha estipulado que van a pagar hasta 8 años de cárcel estas personas que sean consideradas responsables en un proceso con todas las garantías. Entonces sí va a existir cárcel, pero lo que tenemos que tener en cuenta que es un proceso muy distinto a la jurisdicción ordinaria y por lo tanto responde a unas lógicas muy distintas y las sanciones son diferentes. Aquí lo importante es reparar a las víctimas y sobre todo recuperar la verdad. Doctor Izaza, esta pregunta también para usted. Ernesto Garviras nos escribe y nos pregunta lo siguiente: ¿quiénes escogen a los magistrados para el juicio de los responsables de las FARC? Bueno, esto es un poco, diríamos, diferente para escoger. Se había planteado que se habían solicitado diferentes instancias internacionales y en algunos casos se había excluido a las altas cortes en Colombia, y esto demostraba un poco que esa legitimidad para escoger estos magistrados podría estar en duda. En uno de los casos se solicitaba hasta el Papa que nos ayudara a escoger y él declinó esta propuesta. Yo creo que esto es un proceso que está en construcción y no solamente los organismos internacionales, para mi pensar, se debería realizar una gran convocatoria y las personas que reúnan el mejor perfil para poder cumplir esta función son aquellas personas que deben ser llamadas a cumplir, digamos, esta función. Muy bien. Bien, tenemos, bueno, nos escriben desde Chigorodó, Urabá, desde Medellín, desde Montería. Desafortunadamente se acabó el tiempo. Víctor Julio, primero agradecerle a los invitados, ¿no? A los invitados que nos hayan acompañado y que nos hayan aclarado las dudas y que sirven para que nuestros televidentes decidan y nos acompañen al proceso de paz y voten por aquella decisión que más le interesa a la nación. Bueno,
Eduardo Mercado Parra también nos escribe, imposible contestarle, pero en próximo programa con mucho gusto lo haremos. El otro lunes, 26 de septiembre, vamos a estar aquí con ustedes y es el día de la firma del acuerdo en Cartagena. De ese tema vamos a hablar. Y precisamente sobre eso, Humberto, estudiaremos el impacto que tendrá ese acuerdo.